Hola, ¿cómo estás? Nuevo micro reporte de, en esta ocasión, el mercado del crudo con 5 factores clave que vigilar para entender cuál va a ser el movimiento del crudo los próximos días y semanas. Hemos visto que hubo hace pocos días una subida muy fuerte del precio del crudo, pero los últimos días ha habido las últimas 48 horas, una caída de hasta $5 en un solo día del precio del crudo, y hay motivos para ello, motivos que voy a analizar en este vídeo para que no te quede ninguna duda al respecto, ¿vale? El próximo movimiento del mercado del petróleo con 5 factores que vigilar. Recuerda, no estoy aquí para decirte qué hacer con tu dinero, y si quieres invertir, consulta primero con tu asesor financiero. Factor número 1, la OPEP, la incertidumbre que probablemente tiene en su cabeza ahora mismo la OPEP. Y te explico por qué creo que tiene incertidumbre en su cabeza la OPEP. Básicamente porque aquí hay una cuestión fundamental. La OPEP probablemente está pensando ahora mismo, ¿va a caer la demanda global de crudo? Porque si va a caer la demanda global de crudo, tendremos que ajustar los precios. Pero esa incertidumbre es la que probablemente ha detonado que no haya ningún tipo de comentario o declaración por parte de la OPEP tras su último meeting. Hasta donde sabemos, los últimos comentarios o compromisos que asumió la OPEP fueron con Rusia y Arabia Saudita, anunciando que recortaban exportaciones por el lado de Rusia y producción por el lado de Arabia Saudita, que en teoría duraban hasta finales de agosto y que para entonces han anunciado que posponían hasta finales de año. Pero en la última reunión de la OPEP, la que ha habido esta semana, no ha habido ninguna declaración al respecto. Por lo tanto, nos huele, sospechamos que la OPEP está diciendo pausa. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Va a haber subida o va a haber caída en la demanda? Igual que tú y yo como especuladores miramos los precios y queremos saber si va a haber subidas o bajadas de los precios, aquellos que producen petróleo quieren saber si va a haber subidas o bajadas en la demanda del producto que ellos venden, ¿vale? Porque tendrá que ajustar la oferta de ese producto para controlar el precio según sea un caso. El otro factor número 2. ¿Por qué están sospechando? Para mí, por este motivo. Posible recesión económica en la eurozona. ¿Y por qué? Pues porque básicamente la semana pasada la banca alemana anunció que, según sus predicciones, a las cuales por cierto se están sumando más analistas, el tercer trimestre de este año la economía europea cerrará con una tasa de crecimiento negativa que será de en torno al menos 0,4%, que ya es un golpazo. No hablamos de que anuncien que no crecen, que estaban prácticamente ahí en el 0,2, creo que era la tasa de crecimiento que pronosticaban para Europa este año. Hablamos de que dicen que se contrae un 0,4%. Y esto según expectativas, imagínate si salen incluso peor, ¿vale? Esta es la predicción que se tiene del Producto Interior Bruto de Europa, no de Alemania, que oficialmente está en recesión. Te doy un pequeño recordatorio para que no se te olvide. Alemania lleva ya 3 trimestres consecutivos sin crecimiento económico, en recesión. Holanda fue el siguiente país que anunció que está en recesión económica técnica. Polonia es el quinto o sexto país, economía de la zona euro, que en nivel de PIB, que ha anunciado que tiene ya 10 meses consecutivos de contracción en su producción industrial. Nos queda en medio, entre Alemania, Holanda y Polonia, nos queda en medio las 3 joyitas que son Francia, Italia y España. Francia, te lo he recordado más de una vez, dificultades para controlar su déficit. Italia, un pufo increíble en los bancos italianos, ¿vale? Con unos agujeros increíbles. Y España, el país con mayor tasa de paro de toda Europa. Si estos 3 países me estás diciendo que no van a desequilibrarse o van a presentar cifras negativas los próximos meses, sería un milagro. Por lo tanto, sí, probablemente la zona euro entre en recesión. El último dato que hemos sabido esta semana sobre economía macro data de la zona euro nos mostraba una contracción de la venta minorista del menos 2,1%. Es decir, que Europa no solamente no crece, sino que las ventas en Europa, el consumo en Europa, el gasto privado en Europa se contrae. Otro indicativo más de que estaríamos entrando en una recesión. Si Europa entra en recesión, siendo la tercera mayor economía del mundo, ¿cómo va a afectar eso a su demanda de energía? Pues si cierran las empresas, si cierra la actividad económica, si se ralentiza la economía, se consume menos, probablemente el consumo de combustible para el trasiego, para el mercadeo también disminuya. Para la producción ya lo hace, porque ya Alemania ha anunciado que es la industria de Europa que cerraba la industria. Es decir, te estoy dando la foto de lo que está ocurriendo dentro de Europa para entender por qué la demanda del petróleo global probablemente, a ojos de la OPEP, puede disminuir.
Factor número 3, la gasolina. La demanda de gasolina de Estados Unidos está cayendo. Las reservas de gasolina, los inventarios de gasolina están en máximos del año. Mira este gráfico. Estamos en máximos del año en reservas de gasolina en Estados Unidos. Eso hace pensar que evidentemente la demanda de gasolina está cayendo, sobra gasolina en reserva y por lo tanto si hay demasiadas reservas de gasolina o si hay excedente de gasolina, la demanda de combustible, de petróleo, del cual se deriva la gasolina, probablemente también se reduzca. Así que esa falta de demanda en la gasolina llevará a que las petroleras estadounidenses no refinen o no demanden más combustible. Factor número 4 es incluso, si cabe, mucho más interesante que los dos anteriores, porque este es el meollo de la cuestión, es político principalmente. Hay una guerra energética entre Rusia y Arabia Saudita por un lado contra Estados Unidos por el otro. Históricamente, la guerra siempre estaba establecida, incluso en 2014, con la caída abrupta del precio del crudo, estaba establecida entre Estados Unidos y Arabia Saudita contra Rusia. Pero Arabia Saudita, amigos y amigas, parece haber cambiado de bando. Arabia Saudita ahora se sienta con Rusia a la mesa y Arabia Saudita junto con Rusia pactan reducir la oferta de crudo mundial. ¿Quién es el que está al otro lado de la mesa tratando de mantener el precio estable? El Estados Unidos, que está quemando sus reservas de crudo. Mira este gráfico, mira el tobogán que se ha formado desde finales de 2022 en el precio del combustible. En las reservas de combustible de Estados Unidos. Como ves, están cayendo a plomo. Y es que si sigues un histórico incluso más amplio que este, no digamos los últimos 10 años, que es obvio el tobogán que ha hecho una caída drástica, súper fuerte de las reservas de crudo, sino que además, si observas un histórico lo suficientemente grande, verás que Estados Unidos desde el año 2010 prácticamente es cuando empieza a ser autosuficiente y a producir su propio combustible. Pero desde entonces nunca jamás se ha visto una reducción en reservas estratégicas de petróleo como las que estamos viendo este mismo año. Por lo tanto, esta quema de reservas de petróleo responde a una única estrategia: mantener el precio del crudo estable. ¿Y por qué? Te preguntarás, ¿por qué Estados Unidos va a destruir sus propias reservas estratégicas de crudo para mantener el precio del crudo estable? Pues porque Arabia Saudita y Rusia están reduciendo la oferta de crudo, haciendo que este suba, se encarezca. Y Estados Unidos sabe que si el precio del crudo sube, lo siguiente que viene es inflación, porque el crudo es el activo más inflacionista que existe. Si sube el precio del crudo, sube el precio de los combustibles, de los transportes y por lo tanto de cualquier bien o servicio que se venda. Porque de cara a llegar el artículo a la tienda tiene que ser transportado y el transporte aumenta. Si aumenta el transporte, aumenta el precio final del artículo, ¿vale? El crudo es inflacionista, tienen que evitar como sea que suba y es lo que está haciendo Estados Unidos a costa de quemar sus reservas de crudo. Factor número 5, pero no menos importante, la fortaleza del dólar. Ten en cuenta, fíjate, tenemos aquí este gráfico también donde se muestra lo que ha hecho el dólar este año, brutal. Lo vimos que se aproximaba a 105 o 106 puntos, el precio del petróleo, el oro empezaba a enfriarse, pero es que ha superado los máximos del año y se ha ido a casi 108. Estamos hablando de que ha tocado 107 con algo y probablemente el siguiente objetivo es que llegue a 108 puntos. Si el dólar llega a 108 puntos, el efecto que tiene sobre cualquier activo dolarizado, cualquier activo que se vende en dólares, es un efecto deflacionista. ¿Por qué? Porque a medida que sube el precio de la moneda en el activo que estoy vendiendo, tienen que ajustar el precio del activo reduciéndolo. Es decir, si aumenta el valor de la moneda en la que se está vendiendo, como el que me lo compra no tiene dólares ni es una fábrica de dólares, si me compra el petróleo, Japón por ejemplo, dirá, para comprártelo tengo que coger mis yenes, comprar dólares y con esos dólares comprarte el barril de petróleo. Pero el dólar está cada vez más caro. ¿Cuánto? Imagínate, un 5% más caro. ¿Cuánto tienen que venderme el precio del petróleo para que sea un precio justo? Un 5% más bajo para que se ajuste a ese diferencial de tasa cambiaria entre tu moneda y el dólar. Ese ajuste diferencial, esa falsa ventaja competitiva es la que hace que la subida de precios del dólar, la subida de valor del dólar, produzca un efecto deflacionario en los artículos dolarizados o viceversa. Si el dólar perdiese valor, lo que esperaríamos es que el oro, el petróleo, el trigo mismo, cualquier activo cotizado en dólares subiese en bolsa, ¿vale? Por efecto contrario. Este es el resumen de esos factores. Tranquilo, he traído también un gráfico con los precios del crudo para que podamos ver qué movimientos esperar después. Lo primero, estamos en mitad de una guerra energética. Esa guerra energética es entre Estados Unidos con sus reservas de crudo frente a Arabia Saudita y Rusia con su capacidad productiva de crudo. Unos controlan la oferta tratando de contraerla, de reducirla y que aumente el precio. Otros, los Estados Unidos, tratan de aumentar la oferta con sus reservas, haciendo que el precio se reduzca o se enfríe para evitar la inflación. Hay una desaceleración económica en Europa.
Y de ser confirmada, de ser esto cierto, significaría que la demanda de combustible en Europa tenderá a decrecer porque tendrá menos actividad económica. Y de ser así, por lo tanto, la demanda de crudo se reduciría. Así que de nuevo la OPEP, ¿qué tendría que hacer? Probablemente has acertado, reducir la oferta de crudo para mantener los precios. Por su lado, Estados Unidos, hemos visto que también las reservas de gasolina han subido a máximos del año y por lo tanto probablemente la necesidad de combustible se reduzca en Estados Unidos los próximos meses. Vamos al lío, vamos a ver realmente cuáles son los precios a esperar, los movimientos de precio en el petróleo. Tenemos actualmente cotizados en 84,86, pongámosle por caso $85 el barril Brent. Esto significa, como podéis ver, que estamos justo en una zona pivotal, una zona de pivot point en torno a los $85, 85,50 por aquí, en la que si vemos que el precio es capaz de resistir, de aguantar por encima de $85 una, dos sesiones consecutivas, significaría que entonces el juego es el siguiente, de 85 a $100 por barril. Repito, la partida estaría entre 85 y $100 por barril, porque en los $100 volvería a haber un nuevo techo, como ya lo hemos visto recientemente. ¿Vale? Sería otra película, volveríamos a hablar del tema entonces, pero a día de hoy $85 para arriba hacia $100 el barril. ¿Qué pasa si los pierde, Gonzalo? Si los pierde, probablemente lo que afrontemos será una caída consecutiva del petróleo que nos aproximará hacia los $70 el barril. Fíjate que estamos haciendo una trayectoria bastante predecible, muy limpia, muy institucional, como suelen analizar los traders de fondos de inversión estos tipos de gráficos. No entran en la distorsión diaria, entran en el movimiento fijo. Aquí podemos ver perfectamente un cierre de mes con una mecha por encima del precio que nos indica fuerte venta, al llegar en torno a los $100 el barril, y ahora estamos luchando por mantener $85 el barril. Si se pierden, probablemente en las próximas semanas nos aproximamos a los $70, zona muy interesante para estar alcistas en el crudo. Si fallase estos $70, sabemos que igual en el medio y largo plazo estaremos hablando de los $60-65, pero más abajo de los $50 el barril, lo cual es de nuevo rebajas. Precios súper interesantes. Mi apuesta particular para cerrar este vídeo, ¿cuál es? Yo personalmente creo que entrando en el invierno, con el hemisferio norte en invierno, tenemos a Estados Unidos y Europa consumiendo más energía de la normal. Y por lo tanto, saliendo de la burbuja y del gran sueño de la dictadura climática, lo que sí sabemos es que a día de hoy la realidad es la siguiente. El 82% del planeta consume energía que está en combustibles fósiles. Y por lo tanto, la demanda de crudo va a depender del consumo de energía global y el invierno en el hemisferio norte suele disparar los picos de demanda de energía. ¿Por qué? Porque los occidentales, los países de Europa, los países de Estados Unidos tienden, y en especial China también, tienden a consumir muchísima energía. Tienen calefacción en casa y no le vas a quitar al occidental su calefacción, ¿verdad? Entonces este es el principal problema, que bajan las temperaturas en el hemisferio norte durante el invierno y aumenta la demanda de energía en estos países que son los principales consumidores, ¿vale? Ahí te lo dejo, amigos, amigas. Espero que os haya gustado esta reflexión sobre el petróleo. Espero que te sea sobre todo útil para tus inversiones. Recuerda, no trato de influirte, decide por ti mismo qué hacer con tu dinero o consulta con un asesor financiero si tienes algún tipo de duda. Nos vemos en los próximos reportes y si no lo estás, te voy a pedir que des un like al vídeo y que te suscribas si quieres pagar por el contenido que has visto. Ese es el precio, solo te pido eso. Y un comentario si quieres que analicemos algún otro mercado que te apetecería ver con nosotros, ¿vale? Nos vemos en los próximos vídeos, cuídate, chao.